Entonces, como ustedes saben, esto es un seminario y la idea que tenemos es que ustedes tengan una participación activa en el curso. Y una de las cosas más importantes es que queremos que ustedes desarrollen un proyecto a lo largo del curso, un proyecto de ciencia de datos. Entonces, ustedes pueden escoger el tema que quieran, pero le vamos a proponer un par de temas en los que nosotros estamos trabajando en la actualidad, que tendría la ventaja de que si ustedes escogen alguno de esos temas, pues no van a empezar de cero, ¿no? Van a empezar, nosotros ya tenemos camino andado, ¿no? En esos temas y los alcances que puede tener el proyecto son mayores. También una cosa que les hemos recomendado que ha funcionado muy bien en otros semestres es que algunos alumnos escogen un tema, lo desarrollan en el curso y luego eso les sirve como servicio social y también algunos eso lo convierten en una tesis y entonces pues es muy eficiente, ¿no? Porque pues llegan muy rápido a la tesis. Los temas de los que queremos hablar hoy, pero bueno, antes de eso, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan ustedes. Eh, pueden, podemos verlo antes de empezar con esos temas. Veo que no hay necesidad de eso. Entonces, bueno, los dos temas de los que vamos a hablar hoy son, uno tiene que ver con física y otro tiene que ver con minería de datos y descubrimiento de conocimiento en bases de datos, ¿no? Eh, de hecho, la verdad es que los dos tienen que ver con eso, pero están en terrenos diferentes, ¿no? En un caso ustedes saben que en los aceleradores de partículas eh, producen reacciones nucleares y generan muchos datos que son resultados de esos experimentos. Y los volúmenes son muy grandes de datos y es importante tener métodos automáticos, ¿no? Para llevar a cabo el análisis. Y ese es un tema interesante que viene de una colaboración que tenemos nosotros con el Instituto Nacional de Energía Nuclear y ese es uno de los problemas que les vamos a platicar. Ese es un problema en el que ya llevamos tiempo platicando, tenemos muchos resultados y hay todavía muchos desafíos abiertos interesantes. La idea ahí es aplicar técnicas de red, aplicar redes neuronales, ¿no? Aplicar técnicas de machine learning para poder analizar automáticamente esos datos. El otro tema, y bueno, y ese es un tema en el que Fermín está muy especializado porque está haciendo su tesis sobre ese tema. Entonces, en un momento, tanto José Luis como Fermín hablarán un poco más de ese problema. El otro tema que también queremos presentarles hoy tiene que ver con lo que se conoce hoy en día como Science of Science. Déjenme compartirles la pantalla. Entonces, el otro tema tiene que ver con esto, con Science of Science, ¿no? Ciencia de la ciencia. ¿Qué es ciencia de la ciencia? Bueno, ustedes saben que la ciencia se ha dedicado a estudiar sistemas dinámicos. El mundo es un sistema dinámico. Y hay sistemas dinámicos de muchos tipos distintos de naturaleza. Sistemas sociales, sistemas planetarios,
sistemas de la química, sistemas ecológicos, ¿no? Y bueno, la ciencia es un sistema del mundo natural que tiene sentido estudiarlo y estudiarlo y tratar de entender cómo funciona, tratar de encontrar patrones en su comportamiento, en su evolución, regularidades. Sería interesante descubrir leyes, entender la manera en la que los investigadores interactúan para producir el conocimiento científico, la manera en la que el conocimiento científico evoluciona, la relación que tiene el conocimiento con la tecnología, la manera en la que el avance del conocimiento científico nos lleva a ser capaces de producir tecnologías más sofisticadas, ¿no? Eh, Hoy en día tenemos tecnología computacional monstruosa, tenemos tecnología que nos permite secuenciar todos los genomas de todos los seres vivos, pero también, a su vez, los desarrollos tecnológicos, el tener mejores herramientas, mejores telescopios, radiotelescopios, no- nos permiten, este, nos permiten producir más conocimiento. Entonces, más tecnología nos da más conocimiento nos da más tecnología, y esto es un círculo virtuoso en donde las dos cosas se van reforzando y pueden ustedes imaginar que esto es una bomba atómica, ¿no? Esto explota. Por eso el conocimiento avanza cada vez más a pasos agigantados, ¿no? La generación de ustedes va a sufrir un estrés tremendo por esa razón, ¿no? Antes nos daba tiempo de adaptarnos, ¿no? A las nuevas cosas, pero las nuevas cosas cambian ya no en décadas, sino en meses, en años. Y el objetivo de aquí es estudiar a la ciencia con un enfoque científico. Entonces es la ciencia estudiándose a sí misma de alguna manera, ¿no? ¿Cómo puede uno estudiar la ciencia? Bueno, uno estudia la ciencia a través de sus productos, ¿no? Y, eh, y sus productos, pues, ¿qué son? Son los artículos de investigación, los libros, las patentes, en donde se documentan los desarrollos tecnológicos, las innovaciones. Interesa estudiar las relaciones entre todo eso. Y eh, tenemos la suerte de que todo el conocimiento de la humanidad está hoy en día en formato digital, ¿no? Y entonces podemos hacer minería de datos en esas bases de conocimiento científico con el fin de tratar de entender cómo funciona la ciencia. Eh, en este dominio hay una disciplina que también es muy importante que es la cienciometría, ¿no? Y la cienciometría precisamente es una disciplina que forma parte de lo que hoy se conoce como la ciencia de la información. Antes, la información estaba en las bibliotecas, los libros, ¿no? Ahora la información está en la nube. Y antes la información era asunto de bibliotecarios. Ahora la información es asunto de científicos de la información que tienen que ser muy sofisticados, tener una formación computacional importante, una formación de ciencias de la computación importante para poder manejar y extraer conocimiento, información a partir de esas bases de datos que tienen dato crudo que tiene que ser procesado, ¿no? Aquí con nosotros está el doctor Ricardo Arencibia, que es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM.
compañero de nosotros, miembro de nuestro grupo, que él es un cienciómetra, ¿no? O sea, él se ha dedicado a la cienciometría, que es precisamente una disciplina que se dedica a estudiar la ciencia, ¿no? A partir de sus publicaciones, utilizando toda una serie de indicadores, ¿no? Bibliométricos. Pero voy a dejar que Ricardo mismo, ¿no? Nos platique un poco de esto y nos platique también de las ventajas que hoy tenemos teniendo bases de datos como las de Scopus o el web de la ciencia y las oportunidades que eso da para hacer science science. Bueno, realmente el doctor Carrillo ha descrito muy bien cuál es el contexto, ¿no? Nosotros analizamos la ciencia como un sistema complejo y de lo que se trata es de explotar, ¿no? Las fuentes de información que recogen toda la producción científica que existe en el mundo y tratar de extraer de toda esa base de datos donde está toda esa información una serie de elementos que nos permitan identificar determinados factores, ¿no? Que impulsan el desarrollo de la ciencia, que impulsan el desarrollo de la innovación, etc. Entonces, como parte de un programa académico que tenemos aquí en el C3 que se llama Complejidad, Cienciometría y Ciencia de la Ciencia, pues tenemos una serie de proyectos encaminados a explotar esas bases de datos y obtener de ellas el mayor conocimiento posible. Y hemos desarrollado como parte de ese proyecto una serie de técnicas analíticas en las que ha sido parte del proyecto doctoral del doctor José Luis Jiménez, parte de los trabajos que hemos hecho como investigación aquí en el C3, que son técnicas analíticas que permiten, utilizando redes neuronales, pues analizar esas bases de datos y extraer información. Entonces tenemos una serie de proyectos que pueden, si ustedes como parte de este curso están interesados en él, pues tenemos una serie de proyectos para hacer caracterizaciones de determinados dominios del conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos identificados temas muy interesantes como por ejemplo blockchain, como por ejemplo el propio, los mapeos autoorganizados. Son temas de la ciencia de la computación que nos interesa hacer una caracterización general del área, digamos un estado del arte de esos dominios del conocimiento. Y para eso hemos desarrollado una serie de técnicas de análisis, que probablemente ustedes las conozcan en este curso, y si están interesados en uno de esos temas o quieren proponer algún tema, pues pueden explotar estas herramientas que tenemos a su disposición para hacer esos estados del arte, para hacer esas caracterizaciones temáticas. En resumen, complementando lo que ya había planteado el profesor Carrillo, pues es algo en lo que nosotros como parte del C3 pues estaríamos apoyando a ustedes si estuvieran interesados en alguno de esos proyectos. Y también estamos abiertos a cualquier temática que ustedes como parte de su currículo personal quisieran pues introducir o quisieran utilizar, ¿no? O aplicar el conocimiento aprendido aquí para analizar esa área en la que ustedes estén interesados, pues estamos abiertos a la colaboración también para hacer proyectos de trabajo de la asignatura. Algo interesante de este proyecto, si alguno de ustedes se interesa, es que se van a tener que familiarizar con estas bases de datos de artículos de investigación científica, que además, pues es algo que es muy conveniente que cualquier científico pues tenga esa familiaridad para poder tener acceso no solo a los datos que ahí están, ¿no? Sino a toda una serie de herramientas cienciométricas que hay que tienen estas bases, ¿no? Que aprender a usarlos se requeriría para desarrollar estos proyectos y sería también un instrumental muy valioso en su desarrollo profesional, ¿no? Cierro la presentación de este tema enfatizando que aquí de lo que se trata es de hacer minería de datos en estas bases. La base del web de la ciencia es una de ellas, ¿no? Que vean ustedes aquí
es como está dicho aquí, tiene más de 18, documenta todos los artículos que están en 18,000 de las revistas que tienen más alto factor de impacto, ¿no? O sea, que son las revistas más citadas, ¿no? Están hablando de 180,000 conferencias, 80,000 libros, ¿no? Entonces, es un tesoro de conocimiento y lo que queremos es hacer minería de datos ahí. Y hacer minería de datos con inteligencia artificial, con técnicas de machine learning, ¿no? Entonces, es un campo de investigación en el que nosotros ya tenemos mucha investigación realizada y que los podemos acompañar en su investigación, ¿no? Cosa distinta si escogen un tema en el que nosotros no hemos trabajado, bueno, pues el apoyo que les podamos dar es limitado, ¿no? Pero aquí les podríamos dar mucho apoyo y podríamos incluso considerar la posibilidad de que el proyecto que desarrollen se pueda derivar a alguna publicación en la que ustedes sean coautores, ¿no? Eh, Otra base de datos que es muy importante, creo que no tengo aquí, no, creo que no la tengo aquí en este momento, es la base de Scopus, ¿no? Que es otra base gigante también, del mismo tamaño que esta, ¿no? Es la competencia del web de la ciencia y que también tiene muchos recursos cienciométricos interesantes. Pero bueno, voy a dejar este tema y voy a dejar, vamos a dejar que si hay alguna pregunta que tengan ustedes aquí que quieran hacer. Si no, voy a presentar otra lámina. ¿Dónde quedó aquí está. Ah, eso es. A ver, déjenme quitar la presentación. El otro problema del que queremos hablar es el que tiene que ver con los experimentos de física nuclear, ¿no? Y como les dije antes, ¿no? Eh, Estos experimentos generan una gran cantidad de datos. Ustedes saben que está el Hadron Collider, o sea, no solo los físicos trabajan con aceleradores, sino con colisionadores de partículas. Hay uno enorme en Suiza, ¿no? Que es uno de los grandes proyectos de Big Science, ¿no? Que ha desarrollado la humanidad, ¿no? Que genera terabytes de información por minuto, ¿no? Y que pues analizarlos requiere de algoritmos matemáticos, algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí de lo que se trata es que imaginen esta situación. Ustedes tienen un núcleo, piensen que tengan un núcleo pesado de uranio, por ejemplo, ¿no? Y ustedes lo bombardean con un neutrón o con una partícula alfa, con algún, y provocan una colisión, provocan un choque que fragmenta ese núcleo y, y queda partido en varios pedazos. Cada pedazo va a ser un elemento químico diferente, ¿no? Y va a salir despedido con una energía distinta. Entonces, a los físicos, para tratar de entender la física del micromundo, ¿no? Hacen esos experimentos y necesitan poder, cada vez que se produce la reacción nuclear, o sea, la colisión, el choque de estos cuerpos nucleares, quieren detectar, ¿no? Qué elementos químicos se produjeron y qué energías tenían. Y para esto eh, hay una teoría que se conoce como la espectroscopía de curvas de Bragg, que nosotros la combinamos con redes neuronales artificiales para poder realizar
la identificación de las partículas automáticamente. La espectroscopía de Bragg, ¿no? De lo que se trata es que el, eh, cuando se produce la reacción nuclear, estás en una cámara en donde las partículas al salir despedidas, eh, tienes detectores que te permiten eh, producir una curva como la que está dibujada aquí en la figura. Déjame ver si puedo poner aquí el puntero, ¿no? Se produce automáticamente, el detector produce esta curva. Lo que es interesante, gracias a la teoría de Bragg, Bragg fue un premio Nobel de física, ¿no? Bragg descubrió que, que, este, que esta curva que se produce en los detectores es tal que el área bajo la curva determina la energía de la partícula. Entonces, cada fragmento produce una curva así, y el área bajo la curva es la energía con el que salió despedida la partícula. Esta curva tiene un punto máximo que se conoce como el pico de Bragg, ¿no? Y ese pico, la magnitud de ese pico, determina el número atómico del fragmento que se produjo. O sea que el número atómico determina qué elemento químico es. Entonces, eh, lo que queremos es entrenar un algoritmo de Machine Learning que pueda recibir los datos de esta curva, poder decirnos cuál es su energía y poder decirnos cuál es el elemento químico. Suena muy fácil, pero resulta que realizarlo no es tan fácil, ¿no? Por supuesto que hacerlo a ojo es mucho más difícil. Y aquí tienen a la derecha un ejemplo, ¿no? De una curva que se ha construido sintética, ¿no? Semejando una curva de Bragg, ¿no? Bueno, esta introducción la voy a dejar de este tamaño, ¿no? Y voy a dejar que José Luis abunde un poquito más y para que después le dé también espacio a Fermín para que complemente. Sí, gracias. En este problema de análisis de curva de Bragg, lo planteamos como un problema de clasificación en el que la red neuronal recibe un vector de muy alta dimensión. Esta curva que vemos roja es continua, pero para pasársela a la red neuronal se discretiza, se toman puntos equidistantes y nosotros hemos estado usando 81 puntos. Entonces son vectores que habitan en un espacio multidimensional de 81 dimensiones. Las redes neuronales que utilizamos deben tener entonces 81 neuronas de entrada. Son conceptos que vamos a ir viendo poco a poco, pero les vamos a dar un panorama. Y la clasificación se puede plantear de diferentes maneras. Los problemas de clasificación más sencillos son de que la clase es positivo o negativo. Por ejemplo, si se va a hacer un análisis de sangre y quieres determinar si la persona tiene o no una enfermedad, pues el resultado es positivo o negativo. Y eso se puede codificar de manera binaria, 0 o 1. En ese caso tenemos se puede hablar de dos clases, el positivo o negativo, o se puede hablar de clase y no clase. Son diferentes maneras de expresar el problema. En este caso, el problema de clasificación es más grande o complejo porque
necesitamos identificar varios elementos químicos. En los experimentos que hemos hecho tenemos, me parece que 11 elementos químicos. Hay más de 200 en la tabla periódica, ¿no? Claro, hay muchos. Entonces estaríamos pensando en más de 200 clases, pero además queremos identificar elementos con diferentes niveles de energía. Entonces el problema, como lo hemos abordado, es establecer más de 400 clases. Entonces la red neuronal tiene que ser grande, tiene que tener muchos pesos, muchos parámetros para poder resolverlo. Eh, este es un problema en el que hemos estado trabajando ya hace varios años, antes de que hubiera GPUs, para GPUs de propósito más general, antes de que surgiera CUDA, el lenguaje de programación para poder usar los GPUs en otras tareas que no fueran graficar en la computadora. Entonces, no teníamos las computadoras de este momento y fue difícil definir la arquitectura, es decir, el número de neuronas, el número de capas para resolver el problema. En fin, eso les platicaremos. Y bueno, ahora con la llegada de los GPUs, se pudieron crear redes neuronales más grandes. Estamos experimentando con nuevas arquitecturas. Lo normal para hacer más complejo, más compleja la red era agregar muchas capas y no hacerlas muy grandes, porque implicaban mayor cómputo. Entonces, nosotros en su momento optamos por poner capas pequeñas, pero muchas capas, o sea, un modelo deep, pero ahora se pueden hacer anchos, wide, muchas neuronas en cada capa, son problemas o experimentos que estamos haciendo, ¿no? Y para eso utilizamos un clúster aquí en el C3, un clúster de computadoras. Y bueno, recientemente con Fermín estamos probando otros algoritmos de Machine Learning para abordar este mismo problema, pero desde otra perspectiva. Y bueno, de eso nos puede platicar un poco más Fermín, cómo él está abordando este problema. Sí, sí, que son las técnicas de boosting y árboles de decisión, etcétera. Fermín, entonces, ¿qué tal que les platicas un poco de esa nueva vertiente? Claro que sí. Faltan 20 minutos. Bueno, creo que ya el problema ya lo estableció el doctor muy bien y José Luis ya nos dio una bastante buena introducción de lo que son los datos. Nada más voy a ser un poco más técnico para que sepan, bueno, si quieren entrar a este proyecto, qué es lo que van a ver. Son 45.000 100 curvas que parten a partir de una curva que es la que vieron en la presentación del doctor, una curva roja que estaba muy bien ahí denotada. Esa es una curva real de datos de un laboratorio, no me acuerdo qué elemento era el que el doctor que está dirigiendo mi tesis obtuvo, pero se obtuvieron de ese elemento varias muestras y se hizo un promedio que la suavizó bastante y de ahí ya se pudieron hacer las 45.100 curvas. Tenemos los 81 canales, esos son los canales digitales con los que se manejan nuestras curvas y son tanto para redes neuronales como, en mi caso, árboles de decisión, los que se deben distribuir en todas las ramas y los nodos. Y el ruido que vamos a manejar para estos datos es del 10%. Ese ruido, lo que va a representar en nuestras curvas es un problema muy importante, que es el ruido que puede generarse tal vez de los cables, ¿no? De los cables que transmiten la señal, del ambiente, es ruido electrónico. Y es el que más afecta a este tipo de curvas. Hay otros tipos de, de efectos que tienen el entorno en estas curvas, pero ese es el más importante.
Y obviamente este ruido va a ser generado por nosotros. Ya tenemos la base de datos. Y lo que necesitamos como dos objetivos son el pico de Bragg y la energía. El pico de Bragg, como ya lo dijeron, determina qué tipo de elemento es, así que es muy, muy importante determinar ese pico de Bragg, que es el punto más grande que viene en la curva. Muy bien, bueno. Ahora, por el lado de las redes neuronales, podrían trabajar con José Luis, o bien podrían trabajar conmigo y yo voy a destacar el problema de diferente manera con un algoritmo distinto de aprendizaje que es árboles de decisión. Específicamente voy a tratar de métodos de ensamblamiento y eso es nada más que un árbol de decisión se crea y aparece otro que mejora los errores o características que tuvo el primer árbol y falló en ellos, ¿no? Entonces se van construyendo así una montañita de árboles que al final, ya cuando está el modelo completo, ahora sí se le pregunta a todos estos árboles la predicción para una sola curva y poder hacer la fuerza, ¿no? Digo, la unión hace la fuerza, es lo que trata. Conmigo trabajarían una serie de pasos que es con lo que se ataca el problema, que primero se encuentra en la tasa de aprendizaje, la cantidad de profundidad del árbol, luego parámetros de estocasticidad, que bueno, ya hablaremos de ello, de la regularización, que es muy importante, que eso nos permite controlar nosotros a los modelos, es el paso más importante de ellos, y si no el más robusto. Y de nuevo a preguntarnos de nuevo cuál es la tasa de aprendizaje, ¿no? Entonces les voy a mostrar, eh, bueno, y el final es un entrenamiento final. Ese apareció el último porque estos 5 pasos se van a trabajar con una técnica que se llama, ¿cómo se llama? CB, ahorita se me fue el nombre de Cross Validation, es validación cruzada. Eso es un método que no solo conmigo, sino que con los otros proyectos deberían estar aplicando para que así verifiquen si sus modelos pueden generalizar con las bases que tengan, ¿no? Y no solo aquí, sino en todos sus proyectos a futuro. Así que les va a convenir aprender este tipo de técnicas. Y si ya lo saben, que bueno, ya están más que preparados para empezar con nuestros proyectos. Voy a mostrar rápidamente algunas imágenes de los que son los resultados para que se den una idea de lo que van a estar viendo conmigo. Esto, por ejemplo, es una de las curvas que estoy optimizando en el primer paso, que son las tasas de aprendizaje. Tanto para el modelo de pico de Ebra como para el modelo de energía se hacen este tipo de pruebas y se obtienen este tipo de curvas, ya los trataremos a más detalle después. Después se tratan los hiperparámetros y pues obviamente, o sea, todo está bien que se quede como en datos en su computadora, pero también hay que hacer gráficas y también vamos a aprender a hacer esto. Esto nos está mostrando las zonas más oscuras son las más importantes porque en esas el error de predicción fue el mínimo, ¿no? El que se alcanzó como el mínimo. Así que cuando se crucen estos dos hiperparámetros, ahí es donde vamos a tomar estos dos hiperparámetros para obtener el mejor valor, ¿no? Y todo esto se hace con validación cruzada, que es hacer varios modelos, estar haciendo entrenamientos y luego pruebas de generalización para ver si el modelo es capaz, ¿no? Y vamos a estar haciendo esto tanto para el modelo Pico como para el modelo de energía, ¿no? Que ambos van a predecir los dos parámetros objetivo que tenemos en el proyecto. Luego siguen más gráficas de estocasticidad y así nos podemos ir con varias gráficas que, bueno, en este momento no importa mucho que se las explique a detalle porque ya que trabajan conmigo lo veremos bien. Bien. Finalmente vamos a llegar a un punto donde ya se hace el entrenamiento final. Y después del entrenamiento final ya no se necesita ocupar la validación cruzada y ahora sí se pueden obtener resultados. Por ejemplo, es uno de los muchos resultados que se pueden obtener. Lo que están viendo aquí es lo que van a ustedes tener que entregar al final, porque lo que nos está mostrando estos son los resultados que hemos tenido. Como dijo bien José Luis, en un momento se están analizando 11 picos de Bragg, es decir, queremos encontrar 11 elementos, pues, en palabras generales, y 11 elementos diferentes químicos. energías. Exactamente, exactamente, los elementos químicos, que es lo que más nos importa. Bueno, y además de las energías. Lo que están viendo aquí, como pueden ver, son como rayoncitos. Esos rayoncitos nos están indicando que para el pico de Bragg, que tiene la energía más alta, que es de 0,5, la de este lado, la de la izquierda, tenemos 41 energías. Yo sé, aquí se ve todo amontonado, pero es por el modelo, ¿no? Así lo obtuvo. Como pueden ver,
se ve bastante disperso, a veces no se entiende qué tipo de energías tienen estas secciones, pero bueno, es lo que se ha obtenido en algunos de los pasos, ¿no? Por ejemplo, en el paso 3. Y poco a poco se va haciendo más afino, más detallado, ¿no? Los resultados. Por ejemplo, tenemos aquí 100.000 árboles que se generaron. Entonces, el problema es que tenemos 11 picos de Bragg y 41 energías para cada pico de Bragg, lo que José Luis dijo que son más de 400 clases, ¿no? Por así decirlo. En específicamente 451 tipos o clases, vamos a llamarle así, que debemos encontrar con nuestro modelo, ya sea de redes neuronales o con árboles de decisión. Y si vamos a trabajar, con José Luis serían redes neuronales, conmigo sería bueno, XGBoost, así se llama el modelo, que es modelos de ensamblamiento, ¿no? Por gradiente potenciado. Y listo. Muchas gracias. Sí, algo que es muy interesante en este tipo de aplicación es que los detectores eh, detectan lo que está pasando, pero no lo detectan con precisión absoluta, ¿no? Hay también ruido, ¿no? O sea, la curva de Bragg tiene ruido. Y, eh, y entonces se da un fenómeno muy interesante. Si lo que están ustedes utilizando para hacer la clasificación es una red neuronal de estas de tipo feed forward, ¿no? O sea, un perceptrón multicapa, ¿no? Que de eso vamos a hablar, es una de las estructuras que están siendo más utilizadas hoy en día en las aplicaciones. Los vamos a discutir con mucho cuidado. Entonces ustedes quieren que la red neuronal aprenda, pero y ustedes le van a dar una colección de muestras para que aprenda a reconocerlas. Y, y un problema que hay es que mientras más veces le presenten ustedes los ejemplos, más aprende. Pero también llega un momento que empieza a aprenderse demasiados detalles de lo que tú le estás presentando. Entonces, si piensan, por ejemplo, ustedes que están entrenando una red neuronal a que le dan una imagen de la cara de una persona y quieren que distinga si es un hombre o una mujer, eh, una red neuronal puede aprender a hacer eso muy bien. Y le tienen que estar mostrando muchas caras de mujeres, muchas caras de hombre, y cada vez que se equivoca, corrigen y ajustan los parámetros para que aprenda a reconocerlos bien. Pero si les pasan demasiadas veces, si no les pasas muchas veces las caras, no aprenden. Y si se las pasas demasiadas veces, empieza a aprenderse características peculiares de cada mujer o de cada hombre, ¿no? Y ya no reconoce el género. Entonces, lo mismo pasa con el ruido, que si se le pasan demasiadas veces los ejemplos, se puede aprender el ruido particular que tienen. Y no es lo que queremos. Nosotros queremos que aprenda la señal, no el ruido. Y eso es un tema de mucha actualidad de investigación, ¿no? El cómo lidiar cuál es el momento idóneo para parar el entrenamiento de tal manera que haya aprendido suficiente la señal y no haya aprendido demasiado ruido. Creo que nos queda, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras tanto, yo voy a también presentarles otra imagen. Voy a mostrarles eh, alguna imagen.
una de las cosas que quería mostrarles es que para el tema de cienciometría, hemos desarrollado un sistema de software que permite aplicar las redes neuronales para generar mapas autoorganizados, ¿no? Es una técnica de visualización muy interesante que permite generar mapas como este que les estoy mostrando aquí, ¿no? Como este mapa, mapas de conocimiento. Entonces, es una cosa muy interesante que se puede, déjenme ver si aquí tenemos otros mapas. Eh, eh, Estamos hablando de algoritmos que no solo son valiosos para hacer análisis, sino que también constituyen un instrumento, un recurso de visualización muy importante, ¿no? Existen, hoy en día en el campo de la ciencia de la computación, eh, hay una área que se conoce con el nombre de Information Visualization, ¿no? O sea, hoy en día es muy importante el tener técnicas de visualización de información y la inteligencia artificial sí nos permite generar estos mapas de conocimiento, ¿no? En donde se puede visualizar. O sea, aquí lo que vamos a tener, este sistema de software te permite navegar en la base de datos, descubrir conocimiento y representarlo gráficamente en un mapa como este que están viendo ustedes aquí. Esto fue un ejercicio que se hizo analizando toda la producción de la humanidad en vacunas de la tuberculosis, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que con eso es suficiente y podemos cerrar por hoy. Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna cosa. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos vamos a